Nunca pensé que escribiría sobre esto. Siempre creí que el tiempo se encargaría de borrar lo que vivimos, pero a los 46 años me doy cuenta de que el tiempo no borra nada, solo cambia la forma de las cosas. El miedo que sentía cuando era niño aún está aquí, solo aprendió a esconderse mejor. Aquel verano de 1989, Cuenca era un laberinto de luz y piedra. El calor subía de las calles empedradas y se mezclaba con el olor a polvo y limón de las ventanas abiertas. Yo tenía 11 años y pasaba las tardes con los mismos de siempre. Javier, el más valiente y fastidioso. Tomás, que siempre tenía la nariz goteando y creía en todo. Y Miguel, que era 2 años mayor y nuestro líder automático, el dueño de las ideas que siempre terminaban mal. Fue él quien dijo: «Vamos a la Casa del Aire». El nombre venía de una historia contada por los mayores. Una casa construida al borde del precipicio, frente al valle, donde el viento entraba y salía silbando por las ventanas rotas, como si la casa respirara. Decían que allí vivía una mujer llamada Doña Isabela, muerta hacía más de 50 años. Se habría lanzado desde el balcón tras perder a su hijo pequeño, arrastrado por la corriente del río allá abajo. Nadie sabía que era cierto. A los niños no nos importan los detalles. Solo queríamos demostrar que no teníamos miedo. Fuimos al atardecer, cuando el sol ya dejaba el horizonte color óxido. La subida hasta lo alto del cerro parecía más larga ese día. Las piedras sueltas rodaban bajo nuestros tenis, y el aire olía a tierra caliente. Recuerdo el sonido de las cigarras deteniéndose de repente, como si supieran a dónde íbamos. El portón de hierro de la casa estaba oxidado, entreabierto. Bastó un empujón de Javier para que cediera, gimiendo como si la casa acabara de despertar. El lugar era más grande de lo que imaginaba. Una casona de 3 pisos, ventanas altas, parte del techo derrumbado. Por dentro, el aire era fresco y húmedo, con olor a moho y madera vieja. El piso crujía bajo nuestros pasos. Miguel, como siempre, fue adelante, sosteniendo una linterna pequeña. La luz temblaba en las paredes cubiertas de papel rasgado. «¿Ves?», dijo. «Nada del otro mundo». Pero sí había algo. Un sonido bajo, continuo, que venía de algún lugar entre los cuartos. Un susurro que el viento hacía pasar por las rendijas. El sonido parecía formar sílabas. Te juro, Dom, que en ese momento escuché un nombre, aunque no podría decir cuál. Tomás me miró con los ojos muy abiertos. «El viento habla, Diego». Quise reírme, pero no me salió la voz. Encontramos una escalera estrecha que subía al piso de arriba. Cada escalón gemía como si se quejara de nuestro peso. El pasillo en la cima era largo, y estaba lleno de puertas, todas entreabiertas. Javier corrió y pateó una de ellas. Dentro había un cuarto con una cama de hierro, el colchón rasgado y una ventana enorme que daba al vacío. El paisaje afuera parecía inclinado, como si el mundo entero fuera a desmoronarse. Miguel fue hasta la ventana y se inclinó. Dicen que fue desde aquí que se lanzó, y soltó una risa corta. «Cállate», dije. «Vámonos». Pero nadie quiso irse. Era ese tipo de momento en que el valor se alimenta del miedo de los demás. En la esquina del cuarto había un armario de madera oscura, con una puerta entreabierta. Tomás fue el primero en notarlo. «¿Oyes eso?». Desde dentro venía un sonido apagado, algo como un llanto muy leve, casi infantil. Miguel acercó la linterna y con un gesto rápido, abrió el armario. Nada, solo un vacío oscuro y olor a ropa húmeda. Pero el sonido seguía. Ahora parecía venir del techo. La linterna subió, y vimos el forro de madera moverse. Una de las tablas vibraba, como si alguien estuviera arrastrándose allá arriba. Fue en ese instante que el viento sopló por la ventana abierta con fuerza, derribando la linterna de las manos de Miguel. La luz rodó por el suelo y se apagó. Quedamos sumidos en una oscuridad absoluta. El aire se volvió helado, imposible para el verano de Cuenca. Y entonces el llanto se transformó en risa. Era una risa aguda, distante, y parecía venir de todos lados. Javier gritó, tropezó conmigo, y los 4 salimos corriendo por el pasillo. Sentí una mano helada rozar mi nuca. Podía haber sido el viento, pero parecía piel. Bajé las escaleras a ciegas, golpeándome el hombro contra la pared. Las puertas se cerraban solas,
y el sonido del viento ahora sonaba como palabras, frases cortas que ninguno de nosotros entendía. Cuando empujamos el portón para salir, estaba cerrado, cerrado por dentro. Miguel intentó forzarlo, lo pateó, pero el hierro ni se movió. La risa se detuvo. El silencio que vino después fue peor. Tomás empezó a llorar, diciendo que la casa no quería dejarnos salir. Fue entonces cuando, de la nada, el portón se abrió solo, despacio, sin ruido. Salimos sin mirar atrás, corriendo hacia las luces de la ciudad. Esa fue la parte que todos creyeron. 4 chicos, un susto, una historia de fantasmas. Pero lo que vino después nadie más lo supo, porque solo yo lo vi. Esa noche, ya en casa, desperté con el sonido del viento pasando por la ventana de mi cuarto. El mismo susurro, la misma cadencia. Y en el reflejo del vidrio vi la silueta de una mujer parada afuera, el cabello oscuro moviéndose aún sin brisa. Me observaba con esa mirada vacía que solo las cosas muertas tienen. Y antes de desaparecer, abrió la boca y dijo algo que hasta hoy escucho cuando pasa el viento. La casa respira por ti ahora. Al día siguiente, Miguel no apareció en la escuela. Decían que su familia se había mudado deprisa. Javier se mudó poco después. Tomás se quedó en Cuenca algunos años más, pero a los 17 se lanzó del puente de San Pablo, el mismo precipicio que comenzaba detrás de la casa. Yo fui el único que se quedó, y a veces, en las madrugadas de viento fuerte, cuando la ciudad duerme y las ventanas vibran, escucho pasos subiendo las escaleras de mi casa, lentos, medidos, como si alguien caminara descalzo sobre tablas antiguas. Cuando el sonido se acerca a mi cuarto, el aire cambia de temperatura, y el viento vuelve a hablar. Voy a intentar ser honesto hasta donde la memoria lo permite. Años después de aquella tarde, la vida trató de suceder del modo común. Terminé la secundaria. Trabajé en una papelería en la calle Alfonso Esto. Alquilé un estudio diminuto cerca de la Plaza Mayor. Intenté una relación con una chica llamada Pilar, que coleccionaba plantas y odiaba las corrientes de aire. Y a pesar de todos esos gestos de normalidad, siempre había un hilo invisible atado a mi tobillo, tirando hacia un lugar que nadie más veía. Todo Cuenca parecía saber que, cuando el viento venía del valle del Huécar, algo despertaba en las grietas de la ciudad. Para mí, esa cosa tenía dirección y aliento propios. Tenía 21 años cuando acepté que el viento no era solo sonido. Eso ocurrió una madrugada calurosa de agosto. El estudio era tan pequeño que bastaba con abrir la ventana para enfriar el cuarto. Yo lo dejaba todo entreabierto, una solución simple para noches poco generosas. Desperté con aquella corriente fría atravesándome la nuca y el sonido que había aprendido a identificar antes incluso de abrir los ojos. Un susurro que no era exactamente humano, hecho de sílabas rotas, como si alguien intentara hablar con la boca llena de polvo. Me levanté para cerrar la ventana y vi en el vidrio el reflejo de la calle. A la izquierda, las losas inclinadas, la sombra de la catedral. A la derecha, nada más que oscuridad. Y, en el centro del reflejo, detrás de mi hombro, una silueta femenina parada junto a la cama, cabello recogido con horquillas, vestido sencillo, manos cruzadas a la altura del estómago. Giré rápido y no había nadie. Sin embargo, la sábana tenía una hendidura profunda, como si un cuerpo acabara de sentarse allí. No conté nada a nadie a la mañana siguiente. El secreto se había vuelto una especie de disciplina doméstica. Barría la sala, lavaba la taza de café y evitaba los pensamientos demasiado largos. Era la única forma de llegar entero al final del día. Pilar se quejaba de que yo estaba distante. Respondía con excusas en las que ni yo creía. A veces, cuando ella dormía en mi estudio, me despertaba con el sonido de su cabello rozando la almohada, y por un segundo, el ruido parecía venir del techo de madera del cuarto de la casa abandonada, tablas moviéndose, el mismo arañar contenido. Iba al baño. Encendía la luz tenue y me quedaba mirando el espejo hasta que la idea se desvanecía. Así sobrevivía, dejando pasar. No siempre funcionaba. Algunas noches, el apartamento parecía reescenificar las habitaciones de la casa del aire con una precisión irritante.
La cocina tomaba la proporción de aquel cuarto con la cama de hierro. El pasillo estrecho hacía la misma curva del piso superior. Y mi armario, cada vez que lo abría con prisa, soltaba un olor a ropa húmeda que no venía de ningún lado. Empecé a notar detalles que antes no existían. La madera del zócalo un poco más hinchada, una marca de dedo en el polvo del estante que no coincidía con mi mano, una leve capa de ceniza en el alféizar por dentro de la ventana, como si el viento trajera polvo de paredes antiguas. Puse una toalla enrollada al pie de la puerta para detener la corriente, y a la mañana siguiente encontré la toalla empujada hacia adentro, formando un arco perfecto, como una boca abierta. Pilar me dejó en primavera. Dijo que yo tenía un hueco detrás de los ojos y que no soportaba la sensación de que siempre había alguien con nosotros en la sala. Hubo una noche específica en la que despertó llorando y dijo: «Tu casa respira». El verbo me derrumbó. «¿Respira cómo?», pregunté. Tragó saliva y respondió: «Con rabia». No discutí. Tenía razón. Un mes después, cerró la puerta y se fue. Intenté no convertir el abandono en otro susurro dentro del apartamento, pero era tarde. El lugar quedó hueco, y hueca también mi rutina. Fue en esa misma época cuando volví a ver a Javier. Lo encontré por casualidad en la fila de un cajero automático, del otro lado del puente. Estaba delgado, los dientes manchados de nicotina, un temblor en las manos. Fingimos alegría. «¿Cuánto tiempo? ¿En qué trabajas? ¿Y la familia?». Dijo que vivía en Madrid, que solo estaba de paso resolviendo documentos. No hacía falta mirar mucho para notar que mentía. Aceptó tomar un café conmigo, y en la barra del bar, la bodeguilla, finalmente hablamos del tema que nunca tuvo nombre. No mencioné a Tomás de inmediato, y aún así su nombre quedó entre nosotros como un vaso de vidrio que alguien empuja y no llega a caer. Javier miraba por encima de mi hombro todo el tiempo, como si la puerta formara parte de la conversación. Cuando tocamos el tema de la casa, apoyó el pulgar en el labio inferior, un viejo tic, y susurró: «¿Todavía escuchas?». Le dije que sí, a veces, y sus ojos brillaron de un modo feo. «Yo también», respondió, «pero lo que escucho no es viento, es un niño». Me tragué la pregunta. «¿Y Miguel?», dijo más bajo. Me encogí de hombros. Desapareció. Quedamos en silencio, y el silencio tenía el sonido de un papel rasgándose. Antes de irse, Javier me sujetó la muñeca y apretó con demasiada fuerza. «No vuelvas allí», dijo. Su mano temblaba. «No vuelvas». Volver no estaba en mis planes. Había decidido sobrevivir mediante la táctica del desvío, pero una ciudad pequeña no ofrece tantas esquinas. Pocas semanas después del encuentro con Javier, tomé un turno extra en la papelería para cerrar la caja y fui el último en bajar las escaleras. Era de noche, la calle vacía, y el viento venía del valle. Caminé por la vía de los alfares con las llaves en el bolsillo, y traté de no prestar atención al silbido fino que parecía acompañar mis pasos. Entonces, la puerta de un edificio antiguo, 3 números antes del mío, se abrió sola. Pasé rápido, incapaz de mirar hacia adentro, demasiado consciente de lo que mis hombros podían ver y mis ojos no. El pasillo del edificio olía a cera derretida. Mis piernas aceleraron por instinto. Solo me relajé cuando metí la llave en la cerradura y la giré. 3 vueltas de costumbre. El clic final como un amén. Cerré. Apoyé la frente en la madera. Respiré hondo. La respuesta llegó de inmediato. Del otro lado, como si alguien pegara la boca a la rendija de la puerta. Una risa corta, infantil. Di 2 pasos hacia atrás y dejé caer las llaves. La risa subió de tono, imitando estúpidamente mi sorpresa, y luego cayó. Permanecí inmóvil hasta que el zumbido en mis oídos se volvió dolor. Cuando tuve el valor de acercarme, había algo en el suelo, del lado de adentro de la puerta. Una horquilla vieja, de esas negras, doblada en las puntas, cubierta de un polvo fino y grisáceo. No tengo cómo explicar cómo entró. No quiero. Empecé a dormir con la televisión encendida. La luz azulada proyectada sobre la pared confundía las sombras, y la voz de presentadores que en realidad no escuchaba creaba un ruido continuo que parecía, por unas horas, competir con el susurro.
Esa estrategia funcionó hasta la noche en que el aparato simplemente se apagó a las 3:18. Abrí los ojos y vi el número del reloj digital encendido en rojo. Toda la casa contenía la respiración. El silencio tenía peso. Entonces oí el mismo ruido de siempre. Pasos lentos en el pasillo, descalzos. Una pausa leve antes de mi puerta. Un deslizar de piel en el zócalo, como cuando alguien busca un interruptor en la oscuridad. Estaba de lado, vuelto hacia la pared, y rechacé la lógica simple de girarme y mirar. Me quedé de espaldas al cuarto, contando hasta 50, y luego de 50 hasta 100, arrastrando los números como quien tira de una cuerda. Cuando la respiración que no era mía rozó detrás de mi oreja, dije en voz baja, «Sé que estás aquí». No hubo respuesta. Lo que pasó al segundo siguiente fue peor. Sentí dedos fríos posarse sobre mis ojos cerrados, como quien impide que alguien vea. La presión fue tan ligera que, por un instante, dudé del toque. Luego la presión aumentó. Un olor a piedra mojada entró por mi nariz, seguido de un soplo corto. Abrí los ojos por reflejo y vi la pared a 5 centímetros de mi rostro. Y, sobre la pintura blanca, palabras formadas por el propio vapor de mi respiración allí condensado. Era imposible, lo sé, pero leí. «No te vayas». Parpadeé, y las letras se deshicieron. Empecé a dejar un vaso de agua junto a la cama, un hábito sin motivo aparente, como si el agua pudiera interrumpir al viento. Despertaba varias veces por noche y tocaba el vaso con la punta del dedo, asegurándome de que seguía allí. En 2 mañanas distintas encontré la superficie con pequeñas ondas, como si alguien hubiera soplado suavemente. En otra, había un cabello largo dentro del vaso. Me corto el cabello bien corto desde los 15. El cabello era oscuro, sin brillo, y con la punta aplastada, señal de quien lo sujeta con horquilla. Tiré todo, incluso el vaso. Decidí buscar ayuda. Fui a una psicóloga, la doctora Salazar. Un consultorio fresco con demasiadas plantas y olor a incienso. Hablé de los sueños, de los sonidos, del caso de Tomás, de la casa que respira. Fue profesional en su cuidado. Sugirió que el trauma infantil puede elegir sus formas, que la culpa y la pérdida crean guiones eficaces, que la mente, cuando quiere sobrevivir, inventa viento. Le habría creído si el consultorio no hubiera tenido una ventana altísima, muy vieja. Al final de la sesión, cuando me pidió anotar ejercicios de respiración, se levantó para abrir la ventana y dejar que entrara un poco de aire. La ventana resistió, chirrió en las bisagras, un sonido que me devolvió al portón de hierro, y, cuando finalmente cedió, un chorro de viento entró, confundiendo papeles, volteando páginas de mi cuaderno. El ruido que se formó allí dentro fue el mismo susurro de siempre. La doctora rió. Pidió disculpas por el susto y sujetó los papeles. Yo agarré con demasiada fuerza el borde de la silla. En la calle, luz blanca de mediodía. Dentro del consultorio, era como si funcionara otra estación. Volví a casa con un diagnóstico cauteloso y ejercicios para anclar los pies en el presente. Lo intentaba, pero el presente siempre estaba en una casa que no era la mía. Supe de Javier por el periódico local, meses después. Una nota pequeña, sin fotografía, sobre un cuerpo encontrado en un edificio abandonado cerca del convento de San Pablo. El texto decía que no había señales de violencia. La palabra que eligieron fue desaparecido. Casi me reí. Uno no desaparece. Se vuelve transparente hasta que nadie más lo ve. El edificio estaba a menos de 15 minutos de la Casa del Aire. Doblé el periódico, lo guardé en la mochila y no hablé con nadie durante 2 días. Toda la ciudad dolía en el mismo punto. La semana siguiente decidí que necesitaba mudarme. Encontré una habitación disponible en un apartamento compartido con un señor viudo, don Ernesto, en la Alameda. El precio era bueno, la casa limpia, y él tenía el hábito reconfortante de mantener siempre una olla con caldo en el fuego, una débil llama azul bajo la tapa. Me mudé un viernes, y la primera noche logré dormir 6 horas seguidas. Un récord doméstico. Desperté con las manos llenas de una confianza cuidadosa. Preparé café, escribí en un cuaderno que estaba mejor, y caminé hasta la ventana para ver la calle. El vidrio tenía marcas de dedos pequeñas, 4 puntos y un arrastre,
como de alguien que se apoya para mirar mejor. Era por dentro. Pasé el trapo hasta que no se vio nada. Fui al baño, me lavé los dientes, me enjuagué la cara, y cuando regresé ya estaban otra vez las mismas 4 marcas, perfectas, un poco más altas, a la altura de un rostro de niño. Empecé a notar el patrón. Las marcas aparecían siempre que el viento venía del mismo lado, empujando los toldos de los bares en una dirección específica. A las 3:18, invariablemente, algo se apagaba. Televisión, radio, lámpara, hervidor eléctrico. Me despertaba antes del clic final, como si mi cuerpo hubiera aprendido a leer el segundo anterior del mundo. En 2 noches, don Ernesto me encontró en el pasillo, parado, apoyado en la pared, y me preguntó si estaba bien. Respondí que sí, que solo me había levantado a beber agua. La tercera vez insistió en contarme una historia sin saber que era la mía. Dijo que, cuando era niño, le prohibieron acercarse a una casa en lo alto del cerro porque allí vivía un aire malo. No era la casa del aire, pero podía serlo. O tal vez toda ciudad tenga su propia versión de ese lugar. Fue don Ernesto quien me dio el empujón que yo evitaba. Tienes que resolver lo que quedó allá, dijo, sin saber dónde era ese allá. El consejo me irritó, porque susurraba la misma orden que fingía no oír. Pasé una semana luchando con la idea, y, una madrugada de viento fuerte, me puse el abrigo, metí las manos en los bolsillos, y subí. Fui solo, sin linterna, llevando solo una vieja terquedad que uno llama coraje cuando nadie lo ve. La ciudad dormía, solo se oían las hojas, y el sonido del río era un recuerdo. El portón estaba igual, entreabierto, una bisagra más cansada. Empujé, y el gemido del hierro me atravesó el pecho. La casa me reconoció. Entré decidido a ir directo al cuarto de la ventana. No pude. El pasillo de la planta baja se había encogido. Las paredes parecían más cercanas, como si alguien hubiera movido la casa 1 centímetro por año, y yo recién lo notara ahora. El papel tapiz todavía existía en placas despegadas, y el dibujo, pequeñas flores azuladas, me pareció cruelmente alegre. Subí las escaleras, peldaño a peldaño, escuchando el polvo trabajar bajo la suela de mis zapatos. Cada paso levantaba un olor antiguo a madera. En lo alto la puerta del cuarto estaba cerrada. Toqué por reflejo y me odié por hacerlo. La madera devolvió un sonido hueco, como si un cuarto temblara del otro lado. Giré la manija. No cedió. Empujé. Nada. La rabia adolescente que aún vive en mí me hizo golpear con el hombro. 1, 2, 3 veces. A la cuarta, la puerta se abrió un palmo y se detuvo. El viento entró por esa rendija con una precisión que no era viento. Metí el cuerpo por el hueco y encontré la cama de hierro caída, el colchón más plano, la ventana intacta. El paisaje de Cuenca afuera era el mismo, solo que inclinado. La madera del armario emitía un sonido bajo, casi un ronquido. Lo que realmente había cambiado era el espejo. No recordaba un espejo en ese cuarto, mucho menos uno grande, ovalado, con marco de madera oscura, apoyado en el suelo. La superficie tenía manchas, una pátina que la mano no quita, pero reflejaba lo suficiente. Me acerqué, y lo que vi me sacó del cuerpo. Detrás de mí, en el reflejo, había 4 niños parados cerca de la puerta. Yo, Javier, Tomás y Miguel, a la exacta edad en que entramos allí. No se movían. Giré despacio, sin querer confirmar, y el cuarto estaba vacío. Miré otra vez el espejo y mi yo niño movía los labios sin sonido. Juré no hacer lo que hice. Acerqué el oído al vidrio. El frío tocó mi rostro y, esta vez, la voz no era viento. «No te vayas», repitió la misma frase que había leído en el vapor de mi cuarto años atrás. «No te vayas, Isabela». El nombre ardió. No fui yo quien retrocedió. Fue el espejo el que avanzó. La superficie deformó mi imagen por un segundo, como agua agitada, y luego devolvió una escena que aún me cuesta escribir. La mujer del cabello recogido, doña Isabela, arrodillada junto a la cama de hierro, acunando un vacío entre los brazos. Sus labios también se movían. «Duerme». La canción no tenía música. Era un consuelo torpe, la lengua tropezando en su propia desesperación. No sé cuánto tiempo me quedé allí. El viento, paciente,
Pasó a través de mí, entró en el armario, movió cosas que no existían. Cuando me di cuenta, estaba frente a la ventana abierta, y la sensación física era la de un brazo leve empujándome la espalda, educado, como quien sugiere un camino. El cuerpo se inclinó por reflejo, y por un instante comprendí a Tomás con absoluta claridad, como si su pensamiento estuviera dentro de mi cráneo. Hay un alivio honesto en el salto. Retroceder me exigió todo lo que quedaba de mí. Di un paso atrás, y toda la casa pareció exhalar disgusto. La puerta que antes no abría ahora se cerró con un chasquido. El espejo, detrás, crujió en el marco. Los niños en el vidrio, nosotros, desaparecieron. Salí como había entrado, sin pedir permiso. No corrí por las escaleras, quizá por respeto o estupidez. Ya en la calle, el aire de la madrugada parecía aire de verdad, con polvo, olor a piedra y tabaco. El viento renunció a seguirme por algunos metros, como si el aliento de la casa terminara en el portón. No miré hacia atrás. Al descender, oí pasos arriba, no los míos. El ruido de algo pesado arrastrándose por el suelo, como una cama. El sonido se detuvo de golpe. Y entendí otra cosa que tal vez siempre supe. Lo que nos retuvo allí no fue rabia. Fue una insistencia amorfa, la misma de una madre que no acepta que la cuna esté vacía. El amor, cuando se pudre, se convierte en ese tipo de aparición, un cuidado interminable que hiere. Desde esa noche, el patrón cambió. Ya no hay largas semanas de silencio. El intervalo se acortó. Las 3:18 llegan y se quedan. Las marcas en el vidrio ahora son mayores, como si manos de adultas también quisieran ver la calle. El vaso junto a la cama se mueve de lugar. Una vez, amaneció en la cocina. Otra, en el alféizar de la ventana donde jamás lo habría puesto. Don Ernesto, que no sabe nada, comentó que yo ando hablando dormido en castellano antiguo. Sonreí, agradecí la información y volví al cuarto a fingir que dormir aún es posible. El sábado pasado desperté con el sonido preciso de una horquilla cayendo al suelo de madera. Me levanté, encendí la luz, y había dos, una antigua y otra moderna, abierta, como las que usaba Pilar. No hay lógica doméstica que me salve de inventar explicaciones. Escribo todo esto no para pedir absolución ni consejo. Escribo porque, después de ver en el espejo lo que vi, ya no confío en la memoria que intenté organizar durante años. Si no se pone en palabras, se vuelve viento. Si se vuelve viento, regresa como orden. Y la orden, sé que ese es el centro de todo, es que me quede. Quedarse no significa morir, necesariamente. Significa permanecer dentro de una casa que aprendió mi aliento y moduló el suyo. Cuando contengo la respiración, el apartamento también la contiene. Y por un segundo, hay paz. Cuando la suelto, ella la suelta también. Un soplo frío, y todo vuelve a empezar. No tengo una tesis para esto. Solo tengo el inventario. Las horquillas, las marcas en el vidrio, los aparatos que se apagan a la misma hora, el espejo que me devolvió la infancia, un nombre que se repite y la sensación diaria de que alguien me toca los ojos para que no vea lo que ya sé. Aún no he subido al ático de la Casa del Aire. No he subido porque, cada vez que pienso en la escalera larga que lleva a la buhardilla, siento el mismo empujón educado en la espalda y escucho, con claridad, que la respiración cambia de ritmo. Es extraño decirlo, pero después de aquella noche, empecé a entender lo que realmente significa volver a casa. No es una elección, es una convocatoria. Y cuando una casa te llama, no hay geografía que te salve. Durante las semanas siguientes a mi visita a la Casa del Aire, el tiempo dejó de tener la estructura que solía tener. Los días parecían moverse en torno a un mismo eje invisible. Despertaba siempre cansado, incluso durmiendo, y cada mañana notaba pequeños cambios en mi rutina, tan sutiles que, si fuera otra persona, quizá ni los notaría. El reloj de pared atrasaba minutos exactos. El mismo vaso de agua se evaporaba por la mitad. La sábana amanecía con pliegues que no eran míos. Y estaba el sonido del viento dentro del apartamento. Lo que antes era un ruido suave de corriente de aire se convirtió en un sonido articulado, rítmico, como si el aire aprendiera a pronunciar el idioma de los vivos. A veces venía débil,
como un soplo vacilante, otras más firme, casi musical. Comencé a acostumbrarme a él, lo que quizás sea el síntoma más peligroso de la locura, cuando lo absurdo adquiere rutina. Almorzaba con el viento murmurando en el pasillo. Cenaba con él pasando por debajo de la puerta. Dormía escuchándolo respirar. Era como vivir con alguien invisible. Don Ernesto lo notó primero. Dijo que yo estaba más pálido, con los ojos siempre húmedos. Pensó que era gripe, o tal vez depresión. Me ofreció sopa, té, el contacto de un médico amigo. Le agradecí, pero rechacé todo. ¿Cómo explicarle a un viejo viudo que el problema no estaba en el cuerpo ni en el ánimo, sino en el aire? En la segunda semana, empecé a soñar con el espejo. Siempre el mismo escenario. Una habitación que sabía que era la mía, pero con proporciones diferentes. Más grande, más profunda, el techo demasiado alto. En el centro, el espejo ovalado de marco oscuro, el mismo de la casa del aire, apoyado en la pared. El reflejo no mostraba mi rostro, sino la habitación detrás de mí, vacía. Y entonces, lentamente, aparecían figuras. Primero el niño Diego, luego Javier, después Miguel, y por último, Tomás. No se movían, solo estaban allí, mirándome. Y siempre, al fondo, la mujer, doña Isabela, sosteniendo el regazo vacío como si acunara el aire. Despertaba con la almohada empapada de sudor, las sábanas revueltas y la garganta seca. El viento cesaba durante esos sueños, y el silencio que quedaba era tan profundo que parecía el sonido bajo el agua. Cuando el aire volvía, traía olor a madera quemada y hierro oxidado. En la tercera vez que el sueño ocurrió, algo cambió. Vi el espejo por dentro. Era una especie de pasillo, pero sin suelo. El reflejo se profundizaba y yo estaba atrapado en la superficie, mirando mi cuerpo dormido del otro lado. Doña Isabela estaba conmigo dentro de ese espacio, demasiado cerca. Su rostro no era exactamente un rostro, era una máscara agrietada por donde salía viento. Y los ojos parecían hechos de vidrio húmedo. Ella hablaba, pero las palabras no formaban sonido alguno. Aún así, entendí. Ella no quería que me fuera. Después de eso, ya no pude distinguir el sueño de la vigilia. Las noches y los días comenzaron a mezclarse. Veía el reflejo del espejo incluso despierto, como si existiera una segunda imagen de mí, desajustada, un milisegundo atrasada. Cualquier superficie que reflejara, el vidrio del microondas, la pantalla apagada del celular, el espejo del baño, devolvía una versión mía que parpadeaba con retraso, o respiraba cuando yo estaba inmóvil, y cuanto más intentaba ignorarlo, más consciente parecía el reflejo, impaciente, como si quisiera salir. Fue entonces cuando el viento empezó a susurrar mi nombre. Al principio, débil, casi imperceptible. Diego, Diego. Un susurro que se confundía con el sonido del agua en las cañerías, con el ruido de la calle, pero luego se volvió más nítido, más íntimo, como una voz detrás del oído. No corras, decía, no te vayas. Esas palabras me seguían a donde fuera. En el supermercado, el ruido de la puerta automática parecía repetirlas. En los autobuses, el chillido de los frenos. En los pasillos de la papelería, el viento que entraba por las rendijas de las ventanas repetía el mismo tono, la misma cadencia. Cada vez, el aire se volvía más frío, más denso, como si la casa intentara encajarse dentro de mí. Una noche, el sonido se detuvo abruptamente. Ningún ruido, ningún susurro, ningún viento. Era el silencio absoluto, y eso fue lo que me aterrorizó, porque supe, con una claridad cruel, que el silencio era la advertencia. Salí del cuarto, mareado, buscando cualquier ruido que me anclara a la realidad. El sonido del reloj, el zumbido del refrigerador, el golpeteo de las ventanas, nada. Y entonces oí el chasquido. Venía del cuarto de don Ernesto. Toqué la puerta, lo llamé por su nombre. Ninguna respuesta. Empujé despacio y encontré al viejo sentado en la cama, inmóvil, con los ojos fijos en la pared frente a él. Respiraba, pero de un modo extraño, como si el aire tuviera que atravesar algo que le impedía entrar. «¿Don Ernesto?», pregunté. Giró la cabeza lentamente como un muñeco de cuerda. Sus ojos estaban cubiertos por una fina capa de polvo grisáceo, y su voz salió baja,
rasposa. Ella, está aquí, muchacho. Entró por la ventana. En la pared frente a él había una marca circular, como si el revoque se hubiera disuelto, revelando la piedra antigua detrás. Y allí, incrustado en la piedra, un pedazo de vidrio ovalado, la misma forma del espejo de la casa del aire. El viento volvió con fuerza, girando por la habitación, moviendo las cortinas. Don Ernesto empezó a reír. Una risa seca, sin aire. Corrí hacia él y lo sacudí por los hombros. Fue entonces cuando comprendí. No era él quien reía. El sonido venía de dentro de la pared. Me aparté y observé el vidrio. Del otro lado, en el reflejo, estaba ella, doña Isabela, la figura pálida, con el cabello suelto, el rostro cubierto de grietas y una mirada que atravesaba el tiempo. Extendió la mano contra el vidrio y vi el contorno de sus dedos formarse en el reflejo, estirándose como si la superficie fuera líquida. El aire del cuarto se volvió pesado, sofocante, y la respiración de don Ernesto cesó. El viento se detuvo, el silencio cayó de nuevo, y entonces el vidrio se resquebrajó, una línea fina cruzando el centro. La grieta se abrió, y de ella salió el mismo olor a moho y a infancia, el mismo frío que sentí a los 11 años. Corrí fuera del cuarto tropezando con los muebles y llegué hasta la puerta de la calle, cerrada con llave. Las ventanas también. La casa respiraba, literalmente. El suelo subía y bajaba. Las paredes latían, el techo crujía. Era como estar dentro de un pulmón vivo. Y en medio de todo eso oí voces. Niños, risas, pasos descalzos corriendo por el pasillo. Los ecos del pasado se mezclaban con el presente. Y comprendí lo que estaba ocurriendo. La casa estaba reconstruyendo el día de la invasión. Nosotros 4 de regreso, atrapados en el ciclo. Miguel riendo, Javier gritando, Tomás llorando, y yo, el adulto, allí, repitiendo el mismo recorrido. Seguí las voces hasta el pasillo, y allí estaba el armario, el mismo armario del cuarto de arriba, solo que ahora estaba abierto. De su interior salía una luz débil, amarillenta, que no iluminaba nada, pero me atraía como si tuviera peso. Di un paso adelante, otro, y vi las figuras de los niños, nosotros, de espaldas, parados frente al vacío. El aire se volvió denso. Sentí el suelo vibrar bajo mis pies. Y entonces apareció de nuevo, doña Isabela, saliendo del armario, encorvada, con las manos extendidas como si aún sostuviera a un bebé invisible. Su rostro era un mosaico de grietas, y de los huecos salía viento. El vestido flotaba alrededor de su cuerpo, como si aún estuviera suspendida sobre el precipicio. Él cayó, dijo en voz baja. Cayó y nadie me lo devolvió. ¿Quién cayó?, pregunté sin darme cuenta de que estaba respondiendo. Mi hijo. Y el viento aumentó, girando el polvo a nuestro alrededor. Ustedes vinieron a jugar en su cuna. Sus ojos se fijaron en mí. Ahora la cuna es tuya. Sentí que me faltaba el aire. El cuerpo se paralizó. El viento me empujó hacia atrás, contra la pared. La luz se apagó, y todo lo que quedó fue el sonido del propio aire entrando y saliendo, como si respirara junto con la casa. Doña Isabela acercó su rostro al mío, y comprendí que lloraba, pero no con lágrimas, sino con viento. Ahora entiendes, susurró. Ahora tú eres el aire. Después de eso, no recuerdo nada por un largo tiempo. Desperté 3 días después, en el hospital. Me habían encontrado inconsciente en la calle frente al edificio, con la piel helada y la ropa cubierta de polvo. Dijeron que don Ernesto estaba muerto, sentado en la cama, sin señales de violencia, el cuerpo reseco como si hubiera dormido 100 años. No había ningún vidrio en la pared, solo una marca de humedad. Cuando me dieron el alta, regresé al apartamento, o a lo que quedaba de él. Las ventanas estaban cerradas desde dentro. El aire era pesado, dulce, húmedo. Sobre la mesa del comedor había un espejo pequeño, ovalado, con el marco agrietado. El reflejo mostraba la habitación, pero no me mostraba a mí. Solo mostraba la sábana de la cama moviéndose lentamente, como si alguien respirara debajo de ella. Desde entonces lo entendí. La casa nunca fue solo un lugar. Es un organismo, un cuerpo vivo hecho de recuerdos, de viento y de culpa. Y ahora está dentro de mí,
en el aire que respiro, en las ventanas que cierro, en las voces que escucho de noche. Cuando duermo, siento el colchón subir y bajar, como si reposara sobre un pecho inmenso. Y a veces, cuando el viento pasa por las calles estrechas de Cuenca, la gente siente una brisa helada y dice que es solo el aire del valle, pero no lo es. Soy yo. Después de aquello, comprendí que no hay forma de volver a lo normal. La realidad tiene una textura frágil, y cuando se rasga, no hay remiendo que la sostenga. La vida siguió en apariencia, pero todo lo que hacía tenía el sabor artificial de quien intenta imitar gestos que ya no entiende. Volví a trabajar. Alquilé otra habitación en Cuenca, esta vez en un edificio nuevo de paredes blancas y ventanas grandes. Parecía seguro. Las paredes aún olían a pintura fresca y el piso crujía de limpio. Pero la casa, la verdadera, no se había quedado atrás. Solo cambió de dirección conmigo. Los primeros días intenté convencerme de que todo estaba bien. Los vecinos eran discretos, la calle tranquila, el sonido distante de la ciudad llenaba el silencio. Durante las mañanas incluso podía creer en la rutina. Café, autobús, papelería, almuerzo. Pero bastaba con que el sol bajara para que la atmósfera cambiara. No era el tipo de miedo que viene con sombras o ruidos. Era algo más sutil, más íntimo. El aire parecía más denso, más pesado, como si fuera exhalado por alguien que respiraba conmigo. A veces, el viento entraba por las rendijas y formaba pequeños remolinos en el suelo, levantando polvo en movimientos que parecían casi conscientes. Observaba aquello y fingía que era coincidencia, pero mi cuerpo sabía la verdad. El aire había aprendido a seguirme. Una madrugada desperté con la sensación de que alguien me observaba. La ventana estaba cerrada, pero la cortina se movía despacio, sin viento. Había un sonido bajo proveniente de dentro de la pared, un soplo intermitente, como una respiración profunda. Permanecí inmóvil por varios minutos, escuchando el ritmo de aquella cosa. Fue entonces cuando noté que acompañaba mi propio aliento. Cuando contenía la respiración, el sonido se detenía. Cuando volvía a inhalar, regresaba. Comprendí que la casa, o lo que fuera, no estaba solo a mi alrededor. Respiraba conmigo, a través de mí. Los días siguientes fueron confusos. Empecé a notar cambios pequeños pero inquietantes. Los espejos reflejaban mi rostro con retraso, como si la imagen tardara un segundo en seguirme. A veces el reflejo parpadeaba mientras yo mantenía los ojos abiertos. El vidrio de las ventanas se empañaba sin razón, y al limpiarlas aparecían huellas dactilares que no eran mías. Dormía escuchando pasos en el pasillo, pero el suelo del edificio era de cerámica, y el sonido era de madera vieja. Empecé a entender que la casa se estaba extendiendo a los lugares donde yo vivía, como si una parte de ella estuviera creciendo dentro de mí y filtrándose hacia el mundo. Busqué ayuda. Le conté lo que ocurría a un psiquiatra recomendado por un colega. Escuchó en silencio y me recetó medicación para la ansiedad y el insomnio. Dijo que el trauma podía generar manifestaciones sensoriales. Intenté creerlo. Tomé las pastillas. Dormí durante horas y, por un breve tiempo, creí que funcionaban, hasta el día en que desperté con la almohada cubierta de polvo. Era el mismo polvo grisáceo de la casa del aire, el mismo que cubría el cuerpo de don Ernesto. Toqué el polvo con la punta de los dedos. Estaba frío, pero latía como si tuviera vida. En el instante en que comprendí eso, el aire del cuarto cambió. El viento que entró por la ventana era distinto. Tenía voz. No era una voz humana, pero era clara. Decía mi nombre, lo repetía, con una cadencia suave, hipnótica. Quedé paralizado, sin valor para responder. La voz se transformó en un susurro más bajo, repitiendo una frase que ya había escuchado antes. No te vayas. No quería entender, pero entendí. Me estaba llamando. La mujer del espejo, del precipicio, de la cuna vacía. Doña Isabela. Esa noche decidí salir. Caminé hasta el acantilado, aún sabiendo lo que me esperaba. El camino parecía distinto, como si las calles se hubieran reorganizado. Las casas, las esquinas, las luces de la ciudad, todo parecía ligeramente fuera de lugar, como una versión distorsionada de Cuenca. Cuando llegué a lo alto, encontré las ruinas. La casa del aire seguía en pie,
pero ahora parecía más pequeña, encogida, cubierta por una vegetación seca. La puerta crujió al tocarla y se abrió sin esfuerzo. Entré. El aire dentro estaba detenido, espeso, casi sólido. Ningún sonido, ningún movimiento. Solo el olor conocido a madera húmeda y hierro oxidado. Caminé hasta el cuarto del segundo piso, aquel de la ventana que daba al abismo. Todo estaba exactamente igual que antes. El papel tapiz azul, el armario abierto, la cama de hierro torcida, y en el suelo, el espejo. El mismo espejo ovalado, agrietado, apoyado contra la pared. Había una capa de polvo sobre el vidrio, pero cuando me acerqué, percibí algo moviéndose detrás del reflejo. Toqué la superficie con la punta de los dedos y sentí el mismo frío de siempre. El reflejo mostró una escena que me dejó sin aliento. Era el mismo cuarto, pero sin ruinas, limpio, iluminado. Doña Isabela estaba allí, sentada junto a la cama, acunando algo invisible. El viento movía su cabello, y su vestido se agitaba como si flotara en el agua. Levantó el rostro y me miró directamente. El espejo comenzó a vibrar, y su voz atravesó el vidrio como si no existiera ninguna barrera. «Cayó, ¿recuerdas?», dijo ella. «Tú estabas allí». «No estaba», respondí sin darme cuenta de que hablaba. «Sí estabas. Trajiste el viento conmigo». La superficie del espejo onduló, y la imagen de Isabela se disolvió. En su lugar apareció mi reflejo, pero no era yo. Era el niño que había sido. Me observaba con la misma mirada vacía de las fotos antiguas, la mirada de quien nunca entendió lo que pasó. El reflejo levantó la mano y la apoyó en el vidrio. Hice lo mismo, por instinto. La superficie se volvió maleable, como el agua. Cuando lo noté, mi mano atravesaba el espejo. Del otro lado, la sensación era fría y densa. Tiré con fuerza y caí al suelo. El espejo se tambaleó y cayó, rompiéndose en pedazos. El sonido del vidrio al romperse trajo de vuelta al viento. Entró con violencia, barriendo todo el cuarto, levantando polvo, arrancando el papel tapiz. El ruido era ensordecedor, como si toda la casa respirara de una sola vez. Intenté salir, pero la puerta se cerró de golpe y se trabó. El viento me empujó contra la pared. Las voces comenzaron a surgir, primero las de los niños, luego la de Isabela. Decía algo que no entendía del todo, un lamento mezclado con rabia. En medio del caos noté que el suelo se movía, como si la casa tuviera pulso. El piso subía y bajaba bajo mis pies. Su respiración y la mía se mezclaron. Era como si todo el lugar usara mi cuerpo para respirar. No sé cuánto tiempo estuve atrapado allí. Cuando el viento se detuvo, hubo un silencio total. La luz del atardecer entraba por la ventana rota, y el polvo caía como nieve. Sentí un sabor metálico en la boca. Me toqué el rostro y noté que sangraba por la nariz, pero la sangre era demasiado oscura, casi negra. Salí tambaleándome, bajé las escaleras, empujé la puerta y dejé la casa. El aire afuera era frío y liviano. Caminé hasta el borde del precipicio y me quedé mirando el valle. Durante unos minutos todo pareció normal. El sonido del río abajo, el viento entre los árboles. Solo cuando miré mis manos noté las marcas. Líneas finas, paralelas, cortando la piel desde las muñecas hasta los codos. No sangraban, pero ardían. Y al tocarlas, sentí algo moverse por debajo, como si el viento pasara allí dentro. Volví a la ciudad y fui directo al hospital. Dijeron que eran quemaduras químicas. No sabían explicar cómo habían ocurrido. Yo tampoco intenté explicarlo. Estuve internado 2 días. En la segunda noche, desperté con el ruido de pasos en el pasillo. Pensé que era una enfermera, pero los pasos se detuvieron en la puerta de la habitación. El viento pasó por la rendija y apagó la luz de la lámpara. Quedé a oscuras, escuchando su voz otra vez. Suave, tranquila. Ahora ya sabes respirar. Estaba satisfecha, y entendí lo que significaba. La casa había conseguido lo que quería. Yo era su nuevo aliento. Desde entonces, mi vida se volvió un ejercicio de contención. Intento vivir con normalidad, pero el aire a mi alrededor nunca es neutro. En los días calurosos se vuelve pesado, y las paredes del apartamento hacen pequeños crujidos, como si tuvieran vida. Cuando llueve,
Percibo olor a madera y moho, aún sin humedad cerca. A veces, cuando cierro los ojos, veo el balcón de la casa y el precipicio al fondo, y tengo la impresión de que de allí proviene el viento que sopla por la ciudad, pasa por las calles, por las ventanas abiertas, por las casas antiguas, llevando fragmentos de mí consigo. Lo oigo en todas partes, en los callejones, en los edificios, en los tejados. Es el mismo sonido que escuchábamos cuando éramos niños, el mismo soplo que pronunciaba nuestros nombres. Las cicatrices siguen en mis brazos, no cicatrizan como deberían. Cuando las toco, siento el mismo frío que sentí en el espejo. A veces pienso que no son heridas, sino fisuras, pequeñas ventanas por donde el viento respira. He intentado cubrirlas con vendas, pero el sonido pasa igual. Sé que, en algún momento, dejaré de ser completamente yo. Cada día el aire me parece más íntimo, más sincronizado. Cuando respiro, él respira conmigo. Cuando me detengo, se convierte en silencio. Hay noches en que despierto y veo polvo flotando en el cuarto, girando en círculos perfectos, como si alguien invisible caminara allí, midiendo el espacio. Ya no me asusto, solo observo. Es como ver un recuerdo regresando al cuerpo. A veces imagino que, cuando mi cuerpo finalmente ceda, la casa del aire despertará entera, reconstruida. Tal vez las ventanas se abran, el viento sople de nuevo y las voces de los niños resuenen por el valle. Tal vez doña Isabela vuelva a sonreír, con la cuna en brazos, creyendo que su hijo por fin respira. Y tal vez yo esté allí, no como persona, sino como aire, sosteniendo esas paredes invisibles que nunca caen del todo. Hoy, cuando alguien pasa por Cuenca y siente un viento helado que sube desde el precipicio, dicen que es solo el clima de la sierra. Nadie imagina que es la casa respirando. Y yo estoy dentro de ella, en cada soplo que atraviesa las ventanas, en cada corriente fría que apaga las velas de las sacristías, en cada ruido que hace que alguien mire hacia atrás creyendo haber oído un susurro. Soy lo que quedó. La casa ya no necesita cimientos ni paredes. Existe en mí, y yo existo en ella. Todo el tiempo, el aire a mi alrededor lleva ese mismo ritmo antiguo. Inspira, expira, inspira. Y a veces, en medio de la madrugada, cuando el viento golpea con más fuerza las ventanas, lo escucho formar de nuevo las palabras que iniciaron todo. No te vayas, y no me voy. Han pasado 3 años desde la última vez que escribí algo. Aún vivo en Cuenca, aunque la ciudad haya cambiado, o quizá haya sido yo. Las calles parecen más estrechas, el aire más frío, y el sonido del viento nunca ha cesado del todo. A veces, cuando camino por las cuestas de piedra, siento el suelo vibrar bajo mis pies. Un temblor leve, casi imperceptible, como si toda la ciudad respirara conmigo. La gente no lo nota, vive como siempre. Pero yo veo las pequeñas evidencias, ventanas que se cierran sin brisa, cortinas que se mueven solas, y ese sonido grave y lento que el viento hace al atravesar un espacio que aún recuerda el miedo. Ya no tengo amigos. Después de la muerte de don Ernesto y la desaparición de Javier, nadie quiso mantener contacto. Las personas que me conocieron en la juventud me tratan con una cortesía extraña, como si yo fuera alguien de quien conviene mantener una distancia respetuosa. No los culpo. Yo también me evitaría si pudiera. Los médicos dicen que estoy clínicamente estable, pero reconozco en sus ojos la duda de quien no cree en su propio diagnóstico. No estoy estable. Solo aprendí a vivir con lo que cargo. Hay noches en que despierto y siento el viento pasando por mi habitación, incluso con las ventanas cerradas. El sonido es el mismo de siempre, ese soplo acompasado, antiguo, que a veces forma sílabas en la oscuridad. Ya no me asusto. Escucho como quien oye una música familiar. A veces, si guardo silencio el tiempo suficiente, percibo que hay otras voces mezcladas allí. Algunas infantiles, riendo, cantando bajo. Otras más graves, llorando. Son memorias que no me pertenecen, pero que pasan por mí como si yo fuera un corredor lleno de puertas abiertas. He notado que el viento se ha extendido más allá de mi apartamento. Está por toda la ciudad. En cada esquina
Hay alguien que lo siente. El invierno pasado, una mujer que vive en el barrio San Antón me buscó. Dijo que su hijo pequeño despierta todas las madrugadas diciendo que la casa está respirando. Pensó que era una pesadilla, hasta que un día vio las cortinas del cuarto moverse solas, formando el contorno de manos pequeñas en la tela. Me pidió ayuda, como si yo supiera qué hacer. Solo la escuché. Cuando terminó, noté que el sonido del viento soplaba bajo la puerta de mi apartamento, como si hubiera venido tras ella. No solo fue con ella. Hace meses comenzaron a aparecer noticias extrañas en los periódicos locales. Turistas que juran haber escuchado risas de niños cerca del mirador, sobre todo en noches de niebla. Conductores que sienten el coche temblar al pasar por las curvas del acantilado, como si el viento empujara el vehículo. Un grupo de estudiantes de la universidad fotografió una de las ruinas de la Casa del Aire y dijo que en la imagen se puede ver a una mujer en la ventana, una figura casi translúcida, de cabello recogido. Uno de los jóvenes juró que, al ampliar la foto, vio un segundo rostro junto al de ella, el mío. Dejé de negarlo. Entendí que ya no soy una persona en el sentido común. Hay días en que siento el cuerpo demasiado liviano, y las voces se vuelven claras, como si las escuchara desde dentro del viento. Cuando cierro los ojos, veo las calles desde arriba, las ventanas, las personas dormidas. Es una sensación extraña. No es libertad, pero tampoco es prisión. Es existencia dispersa. Lo que un día fue mi cuerpo ahora es solo un conductor. El viento pasa por mí, y yo paso por él. Ya no sé dónde termina una cosa y empieza la otra. Volví una última vez a las ruinas. Fue una mañana de octubre, con el cielo gris y el valle cubierto de niebla. La casa estaba casi tomada por maleza y piedras sueltas. El portón había desaparecido. Caminé hasta lo que quedaba del balcón y me quedé allí, mirando el vacío. El aire estaba frío y denso, y por un instante creí que todo estaba finalmente en silencio. Pero entonces oí, muy débil, desde el fondo del valle, el sonido de pasos ligeros corriendo, risas cortas, y el susurro que siempre regresa: «No te vayas». El sonido subió por las rocas y me envolvió. No respondí. No hacía falta. El viento ya sabía que no me iría a ningún lugar. Desde ese día me doy cuenta de que la Casa del Aire ya no necesita existir como construcción. Está presente donde haya corriente de aire. A veces, en las madrugadas, cuando el viento atraviesa las ventanas de las casas antiguas, escucho a la gente contar que sintió un escalofrío sin motivo. Otros dicen que oyeron su propio nombre, muy bajo, como si alguien los llamara desde lejos. Eso ocurre siempre en los días en que el viento sopla desde el este, viniendo del valle. Son los días en que toda la ciudad parece respirar. La gente piensa que es el clima cambiando, pero yo sé que es la casa moviéndose. Sigue viva y ahora tiene muchos pulmones. Algunos turistas preguntan por la historia de la Casa del Aire. Los guías cuentan versiones distintas, que fue una tragedia, que una mujer se suicidó por amor, que el viento del acantilado enloquece a quien se queda allí demasiado tiempo. Ninguno sabe lo que realmente ocurrió. A veces me quedo cerca, escuchando, mezclado con la brisa. Cuando mencionan mi nombre, siento una leve vibración en el aire, como si el viento riera. Es extraño pensar que me volví leyenda antes incluso de desaparecer por completo. No hay dolor, solo una especie de permanencia. Soy parte de aquello que sopla por las calles, de los ruidos nocturnos que hacen que la gente se dé vuelta en la cama. Estoy en cada ventana que vibra sin motivo, en cada puerta que se abre sola. A veces entro en las casas sin querer, solo paso. El aire se moldea a lo que existe: la cuna de un bebé, la sala vacía, la iglesia silenciosa. Y por un instante, la casa respira conmigo. Luego sigo. No hay destino, solo continuidad. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las próximas historias. Tu presencia es importante y tu apoyo, esencial. Espero verte en los próximos videos. Ahora, en la pantalla, dejaré la lista de reproducción de los videos que sé que te gustarán. Nos vemos allí.